año 2029, la Sociedad de Neonatólogos, le doy las gracias al doctor Miguel Maza López, es un compañero pediatra. Él pues aceptó de muy buena gana nuestra invitación de estar aquí con nosotros compartiendo todas las experiencias que él tiene. Él es un médico que fue graduado en el hospital del Instituto Nacional de Pediatría y desde hace algunos años ya labora en el estado con nosotros. Él fue compañero de nosotros en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Es fundador del Colegio de Pediatras de San Cristóbal de las Casas y actualmente también todavía funge como secretario de este colegio. Después de conocerlo en tiempo atrás y en eso me he dado cuenta de que es un guerrero incansable del fomento a la lactancia materna en el estado y eso en esta sociedad nos da bastante gusto, que él nos hable sobre sus experiencias y los conocimientos que pueda tener para continuar con ese fomento a la lactancia materna. Él el día de hoy nos trae la ponencia del conflicto de interés de la industria alimentaria y de las fórmulas en la atención de los recién nacidos. Creo que vamos a empezar, le voy a dejar la palabra al doctor Miguel Maza para que empiece con la sesión y espero que todos la disfruten. Al final, si podemos entablar con el chat las preguntas que podremos hacerle al doctor Miguel Maza al final. Entonces le dejamos, doctor Miguel Maza, para que empecemos con la sesión el día de hoy. Muchísimas gracias. Un instante para compartir la pantalla. Y pues, gracias al doctor Idelfo, a la mesa directiva de la Sociedad de Neonatólogos de Chiapas, por medio de Samayoa, recibí la invitación y de la doctora Claudia Chávez. Entonces, les vamos a pedir si pueden silenciar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Como pájaros en el alambre. Okay. Listo. Entonces, si gustan apagar sus micrófonos. Y pues bueno, sí, efectivamente, de las credenciales que pueda compartir, de lo que sí me gusta, pues, cacarear el huevo es el Colegio de Pediatría de San Cristóbal de las Casas, doctor José Felipe Flores, ¿no? Creo que es el mayor orgullo académico que puedo mencionar, el trabajo no mío, sino en equipo que se ha llevado en esta ciudad y los logros que, pues en una comunidad tal vez más pequeña, en una ciudad como San Cristóbal, pues también rebota más rápido las consecuencias del trabajo del colegio y hemos podido ver, entre muchas cosas, pues también un cambio en la actitud hacia la lactancia materna, no solo de los pediatras, sino de los médicos y de los pacientes, de lo que esperan de los médicos aquí en nuestra ciudad. Entonces, el tema, pues muchas gracias, ¿no? Y también gracias, y qué gusto ver también algunas caras conocidas, la doctora Noemí, que no la veía hace años, y por ahí vi algunos nombres del doctor Edson y la doctora Maritza por ahí que no se dejaron ver sus rostros. Pero bueno, entonces me invitaron, me pidió el doctor Samayoa que compartir este tema, que es el conflicto de interés ante la participación de la industria alimentaria y las fórmulas en la atención del recién nacido. Y a lo mejor es algo que ya damos por hecho, ¿no? Y pensamos que nosotros no tenemos conflicto de interés como médicos porque tenemos una prioridad bien puesta, bien enfocada, y vamos a hablar un poquito de este tema y lo redondea para tener más argumentos para saber si caemos o no en conflicto de interés. Entonces, sí, pues ahora sí que redundando para... Ajá, sí, redundando para... Empezamos nuestra plática con la declaración de conflictos de interés. Sí, esta plática no es patrocinada por industria alguna, ni la doctora Chávez me dio tampoco ninguna participación económica. Estamos
estamos aquí con el gusto de compartir un poquito de lo que conocemos. Y antes que nada, mi admiración hacia todos ustedes, ¿no? Que hablando de intereses, pues yo reconozco en todos ustedes este interés, ¿no? O sea, esta meta que tienen, que un niño que puede tener estas condiciones tan críticas, ¿no? Para la vida y la función, ¿sí? Pueda salir adelante e integrarse, ¿sí? A su familia, a la sociedad y tener una vida plena, lo que sea que signifique para él y su familia, pero pues ese es nuestro primer interés, ¿no? Y de los neonatólogos, pues no están viendo nada más al niño que va a estar en la terapia intensiva neonatal, ¿verdad? Sino va a ver a los niños y a los ciudadanos del futuro, y esa es la meta que tienen y que les admiro, ¿no? Que ven mucho más allá del futuro inmediato, ¿no? De la gasometría o de darlo de alta. Entonces, pues mi reconocimiento y admiración a ustedes, ¿no? Y entonces, aquí es donde decimos, bueno, ¿dónde entra el conflicto de interés? La fórmula, ¿sí? De la industria alimentaria, ¿sí? Contra este interés primario del que estamos hablando, ¿no? De esta meta, o sea, pues es parte o puede ser parte del tratamiento, ¿no? O cuando se necesita, ahí está, o sea, como, ¿por qué o para qué o por qué le armamos de bronca, ¿no? Cuando utilizamos la fórmula o cuando nos referimos a la industria, ¿no? Y a veces podríamos caer en actitudes que parecieran de fanatismo, ¿no? O se podría interpretar, pues, una actitud así muy, muy puritana, ¿no? De que no, la fórmula, ¿no? Y aunque se muere el niño deshidratado, ¿no? Entonces no va por ahí, pero vamos a ver por qué sí y por qué no se puede caer en conflicto de interés con esta industria, ¿no? Y entonces para eso vamos a comentar un poquito acerca de la fórmula, ¿sí? Y de los sucedáneos de la leche materna, ¿sí? Acerca de qué son, ¿sí? Un poquito de su historia, ¿sí? Y de qué acuerdos hay para su uso, su comercialización, su promoción, y qué papel tiene nuestro país, qué papel tienen los médicos y las sociedades o colegios en los que estamos ante esta situación, ¿no? Entonces, un sucedáneo de la leche materna, porque no solamente es fórmula, es todo alimento, ¿sí? Que se utiliza, se comercializa, se presenta como un sustituto parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para este fin, ¿sí? Entonces, esto incluye mucho más allá de las fórmulas. Sí, ahí. Si pueden apagar sus micrófonos, les agradezco mucho. Ok, entonces, todo alimento comercializado como un sustituto parcial o total de la leche humana, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos como alternativa a la leche materna, ¿sí? Pues es la leche humana de otra mujer, ¿no? Y entonces, desde que existe la humanidad, pues existieron las nodrizas, hay registros históricos de siglos atrás, ¿no? E incluso hasta entrado el siglo XX, pues era una moda y una situación de estatus, ¿no? El tener una nodriza, ¿no? Sobre todo entre las clases acomodadas, ¿no? Y ya hasta estaba descrito cuáles eran las características que tenía que tener una nodriza ideal, ¿no? Aquí está bien divertido de Soranos de Éfeso, ¿sí? Del siglo II después de Cristo. Dice que la nodriza ideal tiene entre 20 y 40 años de edad, es honesta, de mal genio, honesta pero de mal genio, agradable, buena salud, buena complexión, tamaño mediano, su hijo tiene menos de 2 meses, ¿sí? Y aquí ya vemos un poquito algo interesante, ¿no? O sea, porque sabemos que la leche no es la misma, la que produce la mamá de un prematuro que de un neonato, que un niño mayor de 1 año, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un hijo de menos de 2 meses, tiene que estar limpia y su leche no debe ser ni demasiado clara ni demasiado gruesa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, después de las nodrizas, ¿sí? También se utilizaron desde siempre los sucedáneos de la leche materna, cosas que no eran leche, ¿sí? Entonces el papiro de Evers también recomienda, cuando no se da leche materna, utilizar leche de vaca hervida con granos de trigo, ¿no? También en ese escrito, ¿no? Está la creencia de que el calostro era tóxico y había que desecharlo antes de dárselo a los niños porque era una cosa acumulada
ahí durante todo el embarazo, ¿sí? Y pues ha habido esta recomendación de alimentar con distintas mezclas a través de la historia y también a través de distintos artilugios, ¿no? El primero que tenemos aquí es una reconstrucción, este no es un original, es un cuerno de algún animal con un pezón de piel, ¿no? Esta vasija de barro que tiene un pezón también. Ya con la revolución industrial y la vulcanización surgieron estas botellas ya más parecidas a las actuales, con puntas de caucho, ¿sí? Y en el siglo XIX apareció en Inglaterra, estos se hicieron muy populares en un inicio, estas botellas que tenían una manguera, ¿sí? Y una punta, ¿no? de caucho vulcanizado. Y se empezó a ver que los chicos que lo utilizaban, ¿sí? De pronto empezaban a morir, ¿no? Y entonces todo el mundo, bueno, todos estos niños pues con una sepsis de foco abdominal, ¿no? Y ya decían que era el baby killer, ¿no? Este tipo de artilugio, ¿no? Y ya estas son más parecidas a las actuales, ¿sí? Bueno, entonces aquí la situación con la fórmula, no estamos en contra de la fórmula, pero es entender cómo es posible, ¿sí? Que un recurso, ¿sí? Que qué bueno que existe, qué bueno que vivimos en un mundo en el que existe la fórmula y que puede salvar vidas, ¿sí? Se convirtió en la norma, ¿no? No es el punto de esta plática, pero en 2012 México estaba en el penúltimo lugar de lactancia materna junto con República Dominicana, ¿sí? Teniendo alrededor de un 17% de lactancia materna a los 6 meses. ¿Sí? Según la última en Sanud, ya estamos en el 30%, es decir, que a los 6 meses de vida, el 30% de los niños mexicanos todavía toman pecho, el 30%, o sea, el otro 70% ya abandonó la lactancia materna, según esta última encuesta. Esto es una cosa parecida a las cesáreas, más o menos, ¿no? O sea, qué bueno que existen las cesáreas, qué bueno que se salvan vidas por las cesáreas, pero se volteó la relación, ¿no? O sea, lo que tenía que ser un procedimiento de emergencia se volvió la norma, ¿no? Entonces, no sé si alguien me está avanzando o ya se mueven solas o están con tiempo. Bueno, entonces, la fórmula ha existido, los sucedáneos han existido desde siempre, pero ya se llamaba fórmula precisamente porque era una receta que daba el médico o el encargado en la que se ponía letra, póngale tantos mililitros de leche condensada, tanto de azúcar, tanto de aceite, ¿no? Hiérvalo, no hiérvalo, qué cosa le hacemos, ¿no? Y entonces era muy heterogéneo, ¿sí? Y pues ya en el siglo XIX, ¿sí? Pues ya empezaron a salir distintas marcas de leche, de las más famosas, pues es Nestlé, ¿sí? Que en realidad no era una fórmula tal como la conocemos, sino era lo que decían una harina lactada, ¿sí? Tenía granos, tenía leche, tenía algunas cuestiones que la modificaban, y pues ahí estaba, se utilizaba como recurso de emergencia y realmente empezó a tener éxito ya por ahí de principios del siglo XX, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Empezaron a salir al frente de batalla, ¿sí? Los hombres, ¿no? Y las mujeres adoptaron el rol de trabajar fuera de casa, que no se tenía antes, y se empezó a echar mano de estos recursos que tenían que ser cada vez más homogeneizados, ¿sí? Para evitar la alta mortandad que tenían, ¿no? Pero antes de esto ya se habían hecho muchas cosas, ¿sí? Sobre todo el uso de leche condensada azucarada era una constante, ¿no? Se rehidrataba y eso se le daba a los niños y generó muchas secuelas, muchos problemas que no es el punto a tratar, pero los vamos a decir, ¿no? Entonces, los argumentos para utilizar la fórmula es que la leche en aquel entonces, ¿no? Ya después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pues es que la leche en polvo, pues era también una cuestión de estatus, ¿no? O sea, quien podía pagarla, ¿no? Le estaban dando algo mejor a sus hijos que las mujeres que no podían, que no podían pagar la leche materna, que no podían pagar la fórmula, ¿sí? Y la otra es que era un instrumento para la liberación de la mujer, ¿no? O sea, y también esto pues resonó mucho en la segunda década del siglo pasado, ¿sí? Más o menos tuvo cierto mercado, cierto éxito
en el primer mundo, pero pues se agotó, ¿no? Quien utilizaba la fórmula, y pues entonces lo que siguió en la estrategia de mercado fue irse al llamado tercer mundo, ¿no? Ahí es donde ya se había saturado el mercado de las fórmulas, y entonces alrededor de los 70s se empezó a ir a las comunidades marginadas dentro de los mismos Estados Unidos, a las comunidades afroamericanas, y también en otros países, ¿no? Y hubo una publicidad que fue una publicidad muy engañosa, donde aquí está esta foto histórica, donde estas personas pues no son profesionales de la salud, no son enfermeras, ¿sí? Eran promotoras de la fórmula, que las vestían como enfermeras, ¿no? Y se daba una orientación de cómo preparar la fórmula, de por qué era bueno, ¿no? Y aquí, no sé cómo esté la resolución del lado de allá del cable, ¿no? Pero aquí comenta, ¿no? Son estas clínicas, dice, para gente de color, ¿no? Colored clinics. ¿Sí? Entonces, con la aspiración de que tus niños comieran igual que comen los niños blancos, y a lo mejor a alguien le suena aquí en las comunidades, ¿no? Decir, mira, ya va progresando esta familia económicamente y ya le compra fórmula al bebé en lugar que los vecinos que le siguen dando pecho, ¿no? Entonces, eso pues fue una expectativa que se iba dando, ¿no? Y en diferentes países, ¿no? Se empezó a tener una estrategia pues muy cuestionable, ¿sí? Muy agresiva, y en la que se ponía que era lo mejor para el bebé, ¿no? Y aquí este cartel de hasta la derecha es de Nigeria, ¿no? Y nos ponían que es la mejor leche para tu bebé, ¿no? ¿Sí? O cuando no puedas dar pecho, confía en Lactogen, ¿no? De Nestlé, o aquí otras que regalaban, ¿no? Regalaban las botellas, ¿no? Y en la misma página de Nestlé ustedes pueden encontrar, ¿no? La historia, ¿no? Dicen que aquí nos ponen ellos, durante la década de los 70, ¿sí? Empezaron a haber críticas de grupos activistas que alegaban que la forma de comercializar estos alimentos era poco ética, ¿sí? Y un personaje muy, muy, muy importante en esto y poco conocido es la doctora Cicely Williams, ¿sí? A lo mejor algunos la recuerdan, otros no. Yo no sabía su nombre, no sabía de la doctora hasta que me tocó dar una plática parecida a esta, ¿no? Y alguien me dijo que la Organización Mundial de la Salud no tenía mucho que ver con lo que se critica ahora de las fórmulas, ¿no? Aquí la doctora Cicely Williams fue una médico jamaiquina que fue la que estudió y descubrió y describió el kwashiorkor, ¿no? Esta desnutrición proteica, ¿sí? En niños que eran alimentados con leche condensada azucarada diluida con agua, ¿no? Y entonces, pues, sí subían de peso, pero pues todos con kwashiorkor, ¿no? Entonces, ella mencionaba esto, ¿no? Que la propaganda malintencionada en la alimentación infantil debería ser castigada como la forma más miserable de traición, y esas muertes deberían de ser condenadas como asesinatos, ¿no? Esto lo dijo en un discurso en el Club Rotario de Singapur, cuando están frente al presidente de ese Club Rotario, que era a la vez el presidente de Nestlé, y ese discurso pues se censuró y se pudo publicar hasta 1977, pero fue pionera en pues mostrar los efectos deleterios de la fórmula y su relación con la mortalidad y enfermedad de recién nacidos, ¿sí? En esta estrategia, ¿sí? de mercadotecnia hacia las comunidades o los países marginados, ¿sí? Pues no se tenía en cuenta que era un mucho mayor riesgo. Si la fórmula de por sí tiene riesgos, el llevarla a lugares donde el agua está contaminada, ¿sí? Donde no hay la facilidad de hervir o esterilizar los biberones, ¿sí? Puede tener consecuencias muy, muy trágicas, ¿no? Y entonces esta forma de comercialización, de que llegar a regalar latas, ¿sí? Sabemos que que en la etapa crucial de los primeros días, ¿sí? Del recién nacido y del puerperio, si la madre no recibe el estímulo de la succión, ¿sí? Pues la producción de leche va a ir disminuyendo, y la historia esta de que se me fue la leche y me indicaron fórmula porque se me fue la leche, pues no es porque se le fue la leche, sino es porque se le dio fórmula al bebé, ¿no? Y entonces cada onza de fórmula que toma ese bebé es una onza que el cuerpo no necesita producir, y sí, se acabó la leche, ¿no? Y entonces
esta cuestión de regalar las latas, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? Y después tener que pagarlas, pues lleva a una situación en la que después ya no hay que darle de comer, ¿sí? Y entonces cuando se van las muestras, ¿sí? Empiezan a diluir la leche, empiezan a dar otras cosas, ¿sí? Entonces esta foto, no sé si alguien ya la haya visto antes, ¿no? Es de 1979, cuando hubo una situación muy fuerte de desplazados cuando fue la invasión soviética a Afganistán. No sé si se acuerdan de Ramo en Afganistán, cuando era amigo de los talibanes. Pues ahí, ¿no? Es esa época, ¿no? Un montón de desplazados. Y entonces se regalaron, ¿no? Muchas latas de, de alimentos, ¿no? Y en esta foto vemos a una mujer que está alimentando a sus hijos, a sus cuates, ¿sí? O sea, son mellizos, ¿sí? Y entonces decidió, porque alguien le dijo que no le iba a alcanzar la leche, a uno alimentarlo con leche materna y a otro alimentarlo con la fórmula, pero en unas condiciones de campo de refugiados, ¿sí? Donde le iba a dar diarrea, donde se le iba a acabar la fórmula. Y entonces, esta foto histórica, en la historia de esta, perdón, ¿sí? Es que una semana después de la fotografía murió la hija de la mujer. Este era el hijo, ¿sí? Al hijo se le dio el pecho, ¿no? A la niña se le dio la fórmula, pero tenían la misma edad, y sí, sí es cierto, no nacen del mismo tamaño, ¿verdad? O sea, sería ignorar, ¿no? Todos los fenómenos que se dan en los mellizos, ¿no? Pero pues falleció la niña, ¿no? Y esto ya se empezó a analizar más, ¿no? Y se acusó formalmente en las cortes a Nestlé como autor de una masacre, y se empezó un boicot internacional, ¿sí? Entonces, en esta publicación, ¿sí? De la revista War on Want, sacaron que el biberón otra vez era el baby killer, ¿no? Y fue una estrategia muy exitosa porque Nestlé demandó a la revista, pero justamente lo que se quería era llamar la atención sobre este fenómeno, y finalmente Nestlé desistió de la demanda porque se está haciendo mucha publicidad sobre este boicot, que continuó durante la década de los 70, ¿sí? El boicot a Nestlé continúa en algunos países o comunidades por la promoción poco ética, ¿sí? Y la venta de fórmula en el tercer mundo sin tomar en cuenta que puede llevar a la muerte, ¿no? Y aquí ellos lo califican como genocidio, ¿no? Porque finalmente los que la terminaban pagando eran ciertas comunidades, ¿no? Entonces, muy debatible, por supuesto, esto, pero es parte de la historia que no nos comentan, ¿no? La verdad, durante nuestra formación, ¿no? Esto sobra decirlo, ¿no? O sea, la superioridad de la leche materna sobre la fórmula, ¿no? La fórmula puede tener en esta tabla, que ni se puede leer, ¿no? Puede tener alrededor de 40 ingredientes, y aquí podemos tener más de 200, y se siguen descubriendo más, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, tenemos el conflicto de intereses cuando decimos, entonces, ¿es seguro alimentar a un bebé con fórmula o no? Entonces, ya sabemos, ¿sí? Que ayudan a que crezca en tamaño y en peso, ¿sí? Pero no van a ofrecer esta protección contra enfermedades, no van a coadyuvar al desarrollo cerebral, a pesar de lo que diga la propaganda, ¿no? Que tenga dos ácidos grasos, omega 3 y omega 6, ¿sí? Cuando la leche materna tiene más de 9, ¿no? ¿Sí? Y además tiene muchísimos otros factores que, en el caso de ustedes, muy en específico, en el neonato, pues tiene consecuencias desastrosas para el neurodesarrollo, ¿no? El no dar leche materna puede ser desastroso, ¿sí? Y por sí mismas, aunque se hagan bien las cosas, ¿sí? Puede haber defectos en la producción, y algunas leches pueden estar contaminadas, ¿no? Durante la preparación. De hecho, hay así como hay quien mide, ¿no? Las bacterias coliformes en las playas de de Caleta, ¿no? O en la playa que ustedes quieran, ¿no? Es decir, está permitido tener hasta tantas unidades de E. coli, ¿no? También tenemos la permiso de tener tanto número de unidades formadoras de colonias, ¿sí? Del Enterobacter sakazaki, ¿no? En la leche materna está normado también, o sea, se sabe que
que lo puede tener, ¿no? Entonces, la plática se va a quedar en PDF para todos ustedes, ¿no? Pero sabemos que de los riesgos y desventajas de la alimentación con leche materna, que hay más probabilidades de morir por neumonía, hasta 15 veces, según UNICEF, 11 veces más posibilidades de fallecer por diarrea si se alimenta con fórmula y no con pecho un bebé, ¿sí? Y calculan más o menos 830,000 muertes anuales, ¿sí? Que se podrían evitar si el bebé tomara leche materna en su primera hora de vida, en la primera hora de vida, ¿no? O sea, a los que se les da fórmula, ¿sí? En la primera hora de vida se generan este número de muertes anuales, ¿no? ¿Sí? Sabemos que hay mayor riesgo de enfermedades infecciosas en vías respiratorias superiores, enfermedades alérgicas, ¿sí? Infecciones gastrointestinales, hasta un 64% mayor de riesgo, ¿sí? Mayor riesgo de hospitalización cuando hay infecciones de vías respiratorias, además de que hay más infecciones de vías respiratorias, hay un mayor riesgo de hospitalización, ¿sí? Cuando no hay antecedentes familiares, de todos modos aumenta el riesgo de asma, y cuando los hay, hasta 40%, ¿sí? Y del Enterobacter sakazaki que les comento que está permitido, ¿sí? Que tenga no más de 3 unidades formadoras de colonia cada lata, pues es un causante con lo que ustedes batallan y se enfrentan pues en todo su trabajo, en todos sus turnos, todas sus guardias, ¿no? Con enterocolitis necrosante, sí, tiene un riesgo elevadísimo, una relación directa tremenda con la fórmula, ¿sí? Y también, en cuanto a la muerte súbita del lactante, 50% mayor de riesgo, cáncer en el niño, pues 15% mayor riesgo de leucemia mieloblástica en quienes toman fórmula y 19% más riesgo de LLA, ¿sí? Y aquí, muy interesante, ¿sí? También, o muy aburrido, quién sabe, pero el desarrollo cognitivo en un niño de término, ¿sí? Está demostrado que puede tener hasta 5 puntos menos de coeficiente intelectual, pero en un prematuro, ¿sí? La diferencia, ya cuando los medimos en la edad adulta, puede ser hasta de 8 puntos de coeficiente intelectual, ¿sí? Menor si el bebé ha sido alimentado con fórmula. Y esto pues es muy lógico, ¿no? O sea, el cerebro pues sigue en gestación, sigue en la esterogestación durante los 2 primeros años de vida. Sabemos que pues, está creciendo, ¿sí? Como nunca va a crecer en estos 1000 primeros años estos 1000 primeros días de existencia que nos habla UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces ahí debe de seguir la leche materna, ¿sí? Por todos estos ácidos grasos que van a participar en la formación, en el crecimiento y en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Este artículo ya es de 2015, pero fue muy interesante porque estos estudios se hicieron en adultos de 30 años de edad, y se corrigieron todos los factores confusores. No sé si me estoy trabando. ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? Recibí un aviso de la conexión de internet. Bueno, espero que me estén escuchando. ¿Alguien? Ya se fueron. Bueno, entonces, en este estudio de Lancet de abril de 2015, ¿sí? Nos mencionaba que veían que a los 30 años de edad se podía ver la diferencia en la inteligencia, en el nivel educativo y los ingresos, ¿sí? Si veíamos quién tomó leche materna y quién no tomó leche materna. O sea, los que tomaban fórmula, ¿sí? Tenían, ¿sí? Un menor desempeño en las pruebas de inteligencia que los que tomaban leche humana, ¿sí? Incluyendo los logros educativos y los ingresos en la edad adulta, ¿no? Entonces, este es el estudio en el que mejor se ha hecho para que tenga una significancia estadística de algo que ya se decía y se sabía, ¿no? Yo en este momento no puedo leer el chat, pero están apareciendo muchas cosas ahí. Bueno, otros riesgos en la vida adulta de la fórmula, pues son obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, eventos vasculares, ¿sí? Que si los combinamos, cada uno, de acuerdo al estudio de Framingham, que ya lo conocen, que es que estudia en esa comunidad, en esa población, estudia todo lo que tiene que ver con los riesgos cardiovasculares, pues la fórmula también ya combinando estos datos, pues nos da unos riesgos elevados de estos eventos. Y en el recién nacido, ¿sí? de pretérmino, pues es todavía mucho mayor este riesgo, ¿sí? Y aquí tenemos que tomar en cuenta
cómo se da el crecimiento, ¿sí? del organismo durante los primeros 2 años de vida y durante la gestación, ¿sí? O sea, sobre todo durante la gestación, ¿sí? El crecimiento va a ser un crecimiento por hiperplasia, ¿sí? Es decir, las células se multiplican. Ya después crecemos por hipertrofia, ¿sí? O sea, las células crecen, las células, no se multiplican. Entonces, una nutrición acelerada, ¿sí? Estos niños prematuros, ¿sí? O que tienen un peso bajo, pequeños para la edad gestacional, y que se alimentan con fórmulas, son niños que nos vamos a veces como carreras, ¿no? Y parece así de a ver quién sube más rápido, ¿sí? Y de repente vemos gráficas de crecimiento y resulta que eran prematuros, pero en 2 meses ya están a la par, ¿no? Que el niño de término. Aquí el problema es que las células se están multiplicando, no están creciendo, ¿sí? Entonces, tenemos este efecto en la íntima, ¿sí? Vascular. Entonces, son pacientes que van a tener más hipertensión, ¿sí? Solamente, o sea, por este efecto, cuando crezcan van a tener más miocitos en, en el tejido vascular, van a tener más cardiomiopatía hipertrófica, van a tener más adipocitos, ¿sí? De dónde crecer, van a estar generando mayor resistencia a la insulina, ¿sí? Nada más, ¿sí? Por ese concurso de engorda, ¿no? Del prematuro. Entonces, es una cuestión que tenemos que saber que el crecimiento, ¿sí? Se tiene que dar de acuerdo a la alimentación ideal, que es con leche materna, ¿no? El crecimiento tiene que darse como la fórmula. Y esto tampoco va a aparecer aquí, ¿no? Pero sabemos que las gráficas de crecimiento hasta hace una década, más o menos, o más de una década, estaban mal, ¿no? Se tomaban en cuenta hechas con niños alimentados con fórmula, y a los niños alimentados con leche humana, que crecían a una velocidad menor, los tomábamos como desnutridos, cuando en realidad era algo más saludable que tenerlos creciendo a altas velocidades. ¿Sale? Además de que afecta a las madres, que también es uno de nuestros intereses como personal de salud, que la madre de nuestros pacientes esté saludable. Sabemos que va a haber mayor sangrado posparto, mayor depresión posparto. Las mamás que alimentan con fórmula tienen 28% mayor riesgo de cáncer de mama, 21% más de cáncer de ovario y de diabetes, ¿no? Y todo esto que les digo, todas estas láminas anteriores, pues no son sacadas de la manga, ¿no? Cada 10 años más o menos, la Organización Mundial de la Salud y la OPS sacan el metaanálisis de los efectos, las revisiones sistemáticas, perdón, a largo plazo, ¿sí? De todos los efectos de la leche materna. Entonces, estos los pueden consultar, los encuentran facilísimo, y ahí viene todas las historias de terror que acabo de decir que le pasa al niño que se alimenta con fórmula, salen de aquí, ¿sale? Entonces, parte del asunto también es cómo promovemos nosotros, desde nuestra consulta, la leche materna, ¿no? Porque yo les puedo decir ahorita, y hasta se está grabando, ¿no? Que la leche materna no es lo mejor para los bebés. Va otra vez. La leche materna no es lo mejor para los bebés. ¿Sí? La fórmula es peligrosa, que es diferente, ¿sale? O sea, la leche materna es lo que tiene que ser. La leche materna es la alimentación. La leche humana es con lo que tienen que ser alimentados y punto. No es mejor ni peor, es con lo que tienen que ser alimentados, ¿sí? Es como si estuviéramos hablando de que caminar es lo mejor para los niños, ¿no? Pero aquí está esta silla de ruedas, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, o sea, en el lenguaje tiene que ver mucho esto. Entonces, sí, si realmente le decimos, señora, la leche materna es lo mejor, pero está esta opción, y además se la regalo en una maletita cuando nace su bebé en el hospital, por si acaso, ¿no? Y ya ahí queda, ¿sí? Y no digo más, ¿sí? Pues entonces a lo mejor yo puedo decir, pues yo me conformo con mi bocho porque vivo en mi pueblo y no me muevo de ahí y no necesito traer el BMW, que es mejor, ¿sí? Porque la leche materna es mejor, pero a mí me sirve mi bocho. ¿Sí me explico? Entonces, la leche materna tendría que estar etiquetada, ¿sí? Como se etiquetan los cigarrillos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Donde estuviera esto, ¿no? Que dice el uso de este producto. Y es más, como estoy en mi consultorio, ustedes disculparán, dice, o sea, así, este es el DOMI, ¿no? Para las mamás, ¿no? O para quien pide una orientación, ¿sí? Que es lo mismo. El uso de este producto es riesgoso para la salud de los bebés y de sus madres, ¿no? Entonces, al ver esto, ¿sí? Yo sí diría, a ver, ¿por qué? ¿No?
¿sí? Y entonces, con qué facilidad se vende la fórmula sin receta, y cuánta gente no se le hace lo más fácil ir a la tienda a comprar la fórmula como quien compra las tortillas, ¿no? Cuando realmente tendría que tener un uso indicado. Y repito, qué bueno que existe la fórmula, porque puede salvar muchísimas vidas, ¿sí? Pero es la excepción, no la norma, como es ahora para el 70% de los niños mexicanos, ¿sí? Entonces, continuamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó después de todas estas denuncias de lo que sucedió? En los 70s, la Asamblea Mundial de la Salud, ¿sí? Que es cuando se reúnen los integrantes de la OMS, pues empezó a reportar, ¿no? el descenso de la lactancia natural, ¿sí? Ahí por el 78 empezaron ya a decir que se tenía que regular, ¿sí? La promoción de los alimentos infantiles, precisamente por estos efectos, ¿sí? En el 79 ya dijeron, bueno, vamos a hacer un consenso de la alimentación de los niños, hagamos un código, ¿no? Que salió hasta 1981, ¿sí? El 21 de mayo nace el Código Internacional, ¿sí? De la comercialización de sucedáneos de la leche materna, del cual México fue un país firmante, ¿sí? Entonces, aquí está, este código fue adoptado, ¿sí? Por todos los miembros con, sí, con un voto en contra de Estados Unidos de América y 3 abstenciones de Argentina, Japón y Corea. Todos los demás, ¿sí? Se comprometieron, ¿sí? A llevar a cabo las acciones del código, ¿no? Entonces regresamos a la definición que mencionamos a un principio. La definición de un sucedáneo de la leche materna es todo alimento comercializado o presentado como sustituto parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado, ¿no? Y entonces esto lo vemos muchísimo, ¿no? En nuestras comunidades, la harina de arroz aquí en la que le quitamos la marca, ¿no? Sí, o esta papilla del osito, ¿no? Que se la damos en lugar de la leche, ¿no? O la misma fórmula, son sucedáneos, ¿sí? De la leche materna, ¿no? Entonces son fórmulas, ¿sí? Los preparados complementarios, también las fórmulas de crecimiento, ¿sí? Porque sabemos que la lactancia materna está recomendada mínimo hasta los 2 años, no hasta los 2 años, sino mínimo hasta los 2 años, entonces también las fórmulas de crecimiento entran como sucedáneos de la leche materna. Cualquier producto, ¿sí? Que se pueda utilizar en sustitución, como la harina de arroz, los atoles, etcétera, etcétera, y también, ¿sí? Sus accesorios, como los biberones y tetinas. Y la Organización Mundial de la Salud, aquí en las actualizaciones que ha ido presentando del código, pues nos ponen que hasta los 3 años de edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el código de la comercialización de sucedáneos? Son las recomendaciones que tienen el objetivo de frenar la comercialización indebida y agresiva de los sustitutos de la leche materna, ¿sí? Nos ponen los requisitos mínimos, ¿sí? Que cada país tiene que tener para proteger y fomentar la alimentación adecuada del lactante, ¿sí? Aboga por el amamantamiento de los lactantes, ¿sí? Y también para aquellos niños que no toman leche materna, también el código nos dice cuáles son las características que tienen que tener las fórmulas, ¿sí? O sea, no es solamente leche materna, no, sino dice, si se va a dar fórmula, ¿qué características de seguridad tiene que tener? Y luego también tenemos algunas sorpresas, como algunas leches que se venden en algunas bolsas, ¿no? No digo el nombre, ¿no? Pero para no decir Nidal, ¿no? Pero de repente se venden en una bolsa que se miden por cucharas, ¿no? Entonces, así como la fórmula para pobres, ¿no? Que no se puede preparar bien, ¿sí? No se puede saber bien la cantidad, ¿sí? Y entonces, y lo que dice el código es que los sustitutos o los sucedáneos de la leche materna tienen que estar disponibles cuando se necesiten, pero no deben de promoverse, ¿sí? Y entonces aquí sabremos si sí o no se promueven. Entonces, no les digo, del hospital donde me formé, casi venía bordado el logo de cierto laboratorio en la bata, ¿no? De la residencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, cuestiones abarcadas por el código, ¿sí? Están la información y la educación sobre la alimentación infantil, ¿sí? ¿Qué tanto se puede o cómo se deben de promover los sucedáneos? ¿Sí? La promoción hacia las madres, hacia los agentes de salud, ¿sí? Hacia los médicos y agentes de salud, cómo se deben de etiquetar y cómo se debe aplicar y vigilar. Esas son las cuestiones que abarca el código y no se modifica el código, que salga un código nuevo, pero cada 4 años, ¿sí? La Asamblea Mundial de la Salud retoma el código. Se reúne cada año y cada 4 años retoma el código, ¿no? Y entonces se han ido añadiendo, ¿sí? Algunas resoluciones, ¿sí? Como
que las salas de maternidad deben de comprar los sucedáneos de la leche materna a través de los canales normales de distribución y no recibir suministros gratuitos o subvencionados, ¿no? Esto de que no, es que va a venir el representante y nos deja todas las fórmulas para nuestro servicio, ¿no? O sea, no, de ahí del segundo piso del pediátrico, ¿no? Llegan a ponernos esta marca, pues por supuesto que genera un sesgo y una promoción en los médicos y en el personal, ¿no? ¿Sí? Entonces, se insta a que también a que los alimentos complementarios no se comercialicen de manera que sufra menoscabo la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, esto es lo que acabamos de leer ahorita y ustedes dirán si sí o si no se cumple, ¿no? Cuando se están dando todos estos goodies, todos estos regalos a las mamás, ¿no? Y aparte nosotros los médicos, pues también quedamos muy bien parados del cuello cuando desde nuestro consultorio estamos regalando la lata, ¿no? ¿Sí? Y nos piden también que los alimentos complementarios no se comercialicen de forma que ataquen a la lactancia materna, ¿no? Entonces, aquí ponemos en el mismo lugar donde están las fórmulas que deberían ser cuestiones de emergencia, ¿sí? Alimentos industrializados, ¿sí? Que no son la mejor opción, pero nos la ponen junto con el alimento de emergencia, que debería ser la fórmula. Y la otra son las fórmulas que ya después se inventaron, ¿no? Las de tercera etapa o cuarta etapa, que tienen también el mismo etiquetado y la misma forma, colores y todo, ¿no? Que las fórmulas para lactantes, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido adaptando, ¿sí? Nos piden que no se hagan afirmaciones sobre la nutrición y la salud en relación a los sucedáneos de la leche materna, en la promoción de estos, y entonces, como dicen, bueno, no lo vamos a hacer, ¿sí? Para las fórmulas de menores de 1 año, ¿sí? Pero inventaron la tercera etapa. Entonces, en un país analfabeto funcional, pues realmente pues es lo mismo, ¿no? Este de aquí que este de acá, ¿no? El de la izquierda, que es para un menor de 6 meses, nos dice que tiene vitaminas y minerales, ¿sí? Que tiene MFG, DHA y prebióticos y nada más, ¿no? ¿Sí? Y en el otro ya nos ponen lo mismo, con los mismos colores y nos dice el sistema inmune, desarrollo mental, sistema digestivo, ¿sí? Y los ponen en el mismo anaquel, ¿no? Entonces, la lata de aquí al lado, ¿sí? Puede decir que el niño va a ser más inteligente, ¿no? La de primera etapa y la de segunda etapa no, porque lo prohíbe el código, ¿verdad? Pero pues ahí en la farmacia están uno al lado del otro y dicen, ah, pues aquí mi hijo va a salir más chido, ¿no? con esta de aquí al lado, ¿sí? Bueno, entonces nos piden varias cosas, ¿no? Nos piden que los mensajes utilizados en estos preparados nos digan que la lactancia materna debe de estar hasta los 2 años, así menciona, cuando realmente debe decir mínimo hasta los 2 años, ¿sí? Y dice que el diseño y etiquetado de los productos que no sean sucedáneos de leche materna se diferencien de estos últimos para evitar que se promuevan de manera cruzada. Es decir, esto, ¿sí? Esto es una estrategia de mercado, ¿no? Simplemente el hacer la fórmula de tercera etapa y ponerle todas las ventajas de inteligencia, etcétera, etcétera, al lado de las de primera etapa, pues realmente están brincándose la cerca, ¿no? Igual aquí, ¿no? O sea, es igualita la lata, ¿no? Aquí en esta pareciera que se cumple el código, ¿no? Porque no está diciendo que el niño va a ser ni más inteligente ni más bonito, pero si leemos por atrás, ¿sí? Esta es la de primera etapa, esta es la de tercera etapa, y aquí ya nos dice que tiene lactobacilo confortis, ¿no? Que es un probiótico, ¿sí? Que le ayuda a tener menos cólico. Bueno, hasta donde nos acordábamos, el cólico daba de las 3 semanas a los 4 meses, ¿no? Era según los últimos criterios de Roma, ¿no? Entonces aquí ya en la propaganda de la tercera etapa dicen que quita el cólico y que el desarrollo cerebral y que las arañas, sí, pero pues nos están haciendo promoción de lo mismo en la lata vecina, ¿sale? Bueno, sí. Otra cuestión importante es que nos pide el código es que se haga la afirmación sobre la superioridad de la leche humana. Y sí, según la marca, escucho unos ecos, ¿no? Entonces, según la marca, sí, según la marca,
aquí es si nos va, si lo va a poner en letras chiquitas, en letras medianas o en letras grandes. En algunas se alcanza a leer, en otras, ¿sí? Más o menos, en esta sí viene aquí un poquito más resaltados. En otra hay que sacar la lupa, ¿no? Para leer esto. Y nada más, en mi estudio aquí de supermercado, pues nada más encontré una que decía hasta los 2 primeros años de vida, ¿no? En cuanto a las ventajas de la leche materna, ¿no? Que realmente, pues ninguna nos dice, ¿sí? Que nos habla de riesgos, ¿sale? O sea, ninguno nos habla de riesgos y nos dice que se está aumentando la promoción de estos sucedáneos que tienen un etiquetado envasado muy similar a los otros para hacer la promoción, ¿sale? Entonces, y también el código en sus actualizaciones nos pide que se deben explicar los costos y riesgos que puede acarrear el uso innecesario o incorrecto de las preparaciones para lactantes. Entonces, raramente se menciona la palabra riesgo o está en letras muy chiquitas. También nos pide que las etiquetas no lleven imágenes de niños, es así, ya casi no las hay o no las hay, pero también nos dice ni otras imágenes que puedan idealizar la utilización de sucedáneos de la leche materna, ¿no? Y en esta marca, sí, ya le quitaron el birrete al búho, ¿no? Pero sigue apareciendo, ¿no? Aquí que es muy listo el niño que toma esta marca, ¿sí? Y bueno, ya de las últimas, pues ya son las que nos llegan ahora por internet, ¿no? Que tampoco hay un sistema de vigilancia adecuado, ¿no? Entonces, por Facebook, pues el algoritmo ve a ver mujer en edad reproductiva, que pone fotos de su bebé, ¿no? Y entonces aquí le ponen que la pancita sin cólicos, el bebé feliz, ¿no? Y nos dice que tiene triple acción benéfica para casos de reflujo, cólico y de estreñimiento, ¿no? Entonces, esto está prohibido, ¿no? Es decir, que cierta fórmula en su propaganda, ¿sí? Que nos diga que va a disminuir esto, ¿sí? Entonces ya nos llega por todos los medios disponibles, ¿no? Pancitas felices, ¿no? Ya hasta para comprarlo en línea, nos ponen la misma mascota, ¿sí? Del delfín, que es ahí el mamífero acuático más inteligente, ¿no? Nos lo ponen de la misma mascota en las fórmulas de 0 a 12 meses, en las fórmulas que ya son de tercera etapa, ¿no? Entonces, por todos los medios nos llega, también en el Buen Fin, Black Friday, ¿no? En todos aparecen aquí, incluso ya hay páginas para que compremos la que querramos, ¿sí? Y bueno, también el código desde 2016, ¿sí? Ya puso en su resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, y añadió al código que los sistemas sanitarios, ¿sí? Incluidos los trabajadores de salud, y aquí estamos nosotros, y las asociaciones profesionales de salud, ¿sí? No deben recibir donaciones por empresas que comercializan alimentos para lactantes y niños pequeños, ¿sí? Porque esto representa un conflicto de interés y no se debe permitir, ¿sí? Y esto nos toca a todos, ¿no? O sea, donaciones son patrocinios, son congresos, son la pluma, ¿sí? Son etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí también nos aparece, pues, que están participando estas industrias, ¿sí? En los programas, ¿sí? Sanitarios, incluso institucionales, ¿no? Como la Cruzada del Hambre en el sexenio pasado, ¿no? Esto es lo que les comentaba de la 69 Asamblea Mundial de la Salud, que pide no distribuir muestras de alimentos para lactantes y bebés, ¿sí? Con el fin de proteger, promover y apoyar la lactancia infantil, ¿sí? Y se pide que las fórmulas de seguimiento o de crecimiento se regulen de la misma forma que si fueran para menores de 6 meses, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud nos insta personalmente, ¿no? A cada profesional sanitario a no aceptar regalos o muestras gratuitas de los fabricantes, ¿sí? O sea, que no nos llenen el consultorio de latas, ¿sí? Y a los países que lo firmamos, como México, a aplicar estas orientaciones, ¿sale? También se recomienda prohibir que las empresas que comercializan alimentos para lactantes y niños pequeños patrocinen reuniones científicas, reuniones de Zoom, de profesionales sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues, y aquí seguimos y seguimos, ¿no? Aquí Nestlé impulsó la educación médica con más de 7.500 pediatras, médicos generales, familiares y enfermeras en el cuarto Congreso Nacional Nestlé en el Auditorio Nacional, ¿no? Entonces, aquí es una clara violación, ¿no? Al código. Y entonces, ¿y por qué pasa todo esto, no? O sea, a todos nos pasa, ¿no? O sea,
Puede estar con APM, puede estar la Asociación Mexicana de Pediatría y todos los que participan, ¿no? Y puede estar aquí el módulo de afiliación y al lado el punto de venta de Alula, ¿no? O sea, sin mayor problema, ¿no? ¿Sí? No se los tengo que recordar, o sea, todas las compañías de fórmulas pues participan, ¿no? En el área académica de nuestra formación, ¿sí? Incluso los grandes institutos, ¿no? Aquí el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, ¿no? Nestlé, Comienzo Sano, Vida Sana, ¿no? Haciendo los pendones del aniversario, ¿sí? de Federico Gómez, ¿no? O en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿sí? Se inauguró un área de adiestramiento en la planta baja de la residencia médica patrocinada por Mead Johnson, ¿no? Entonces aquí es un área de adiestramiento nutricional, ¿sí? Pues con una clara propaganda para quienes utilicen esta unidad. ¿Sale? ¿Sí? También nos llegan, ¿sí? Las invitaciones a cursos y congresos, ¿sí? Poniendo por delante la marca, ¿no? Y también aquí el doctor Omar Enríquez, es de hace un año, este tuit, ¿no? O sea, ya reclutando desde la residencia, ¿no? Desde el conflicto de interés a todo lo que da, ¿dónde está la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces, hace un año, ¿no? Los que empezaban la residencia ya tenían su mochilita del escuadrón Nestlé, ¿no? Desde el R1 ya vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, y podríamos seguir hablando, ¿no? Y entonces ya podemos decir, ya chole, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos hablando? Pues porque esto sigue pasando, ¿sí? Porque pueden decir, bueno, sí pasó y ya es parte de la historia, ¿no? Es como los médicos nazis, ¿no? Que hicieron un montón de barbaridades, pero ya está en el pasado. Pues aquí la foto de la derecha, ¿sí? Si ven la diferencia, la foto de la derecha es en el consultorio de un servidor, aquí donde estoy sentado, ¿sí? Y creo que si ponemos mucha atención podemos ver lo que hay en medio de los pechos de esta madre de las comunidades de los Altos de Chiapas, ¿sí? Y las condiciones de su bebé, ¿sí? Entonces, a este bebé pues casi no había que sacarle radiografía, ¿verdad? O sea, se le veía la enterocolitis, ¿no? De lejos, ¿no? Y entonces, esta cuestión fue el 14 de septiembre de 2019, ¿no? Y se mandó a urgencias del Hospital de la Mujer un niño alimentado exclusivamente con fórmula Nano 1, preparada con agua que servía durante 20 minutos, con un lavado deficiente de las botellas, no las servían, solamente tenían una botella y esa le iban llenando todo el día, durante todo el día le iban rellenando, se lavaba una vez cada 24 horas con agua corriente, a veces con agua hervida, ¿sí? Y empieza pues con una diarrea no cuantificada, baja ingesta, ¿no? Y aparte llegó y además tenía un soplo, marca Llorarás, ¿no? Deshidratado, ¿no? Mal, el niño así pues ya con una sepsis a punto de choque, ¿sí? Entonces, pues por eso la insistencia, ¿no? Y por eso el decir, pues que pueden ser prácticas molestas, ¿no? Para muchos de nosotros, pues cuando caemos en estas prácticas, a veces sin saberlo, ¿no? ¿Sí? Desde nuestra formación nos caen con el regalito, con la fórmula, ¿sí? Ya más adelante es el viajecito, el congresito, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero pues tiene consecuencias desastrosas, ¿sí? Para las personas de nuestro país, de nuestro estado y de nuestras comunidades, ¿sí? Entonces, bueno, el código va a establecer, además de estas situaciones de normalidad, también va a establecer cómo se dan las donaciones de estos productos en las situaciones de emergencia, ¿sí? Porque tenemos un sismo, ¿sí? Tenemos algún desastre natural y caen los donativos, pero también no se puede y no se deben hacer acopios de forma indiscriminada y mucho menos llegar a regalarlos así como así, porque vamos a ir en detrimento, ¿sí? De la protección que ofrece a la lactancia materna a estos niños que están en una situación doblemente vulnerable por el desastre natural, ¿sí? Los niños que fallecen en una inundación, en una explosión volcánica, en un temblor, pues son poquitos los que se mueren porque les cayó la masa incandescente del volcán en la cabeza, en comparación con los que se mueren de diarrea,
¿sí? O por los que mueren por condiciones infecciosas, ¿no? O sea, ¿cuáles son, ¿sí? Los efectos de iniciar una alimentación artificial, ¿sí? Cuando tenían una lactancia, ¿sí? En esta situación de vulnerabilidad, donde una familia acaba de perder todo, ¿sí? Perdió la casa, perdió los ahorros, perdió a algunos familiares, ¿no? Y me regalan, regálenme, o sea, denme lo que sea, es lo que pedimos, ¿no? O sea, lo que sea gratis, lo agarro, ¿no? Entonces, esta portada de Newsweek, ¿sí? Es del huracán Katrina, ¿no? Y si le ponemos mucha atención, pues aquí la señora está con las aguas negras, ¿sí? Hasta las rodillas o la cintura, ¿sí? Tiene una botellita de agua de marca conocida, ¿sí? Y tiene aquí un biberón, siquiera sin tapa, o sea, estas condiciones no son higiénicas para ofrecer la fórmula. Si la fórmula tiene riesgos de por sí, darla en estas condiciones, pues va a generar un gran problema de mortalidad, ¿no? Aquí en Chiapas, ¿sí? En el 2005, personal del Instituto Nacional de Nutrición, pues también estuvo en las brigadas y también se estuvo registrando este fenómeno, ¿no? Entonces, creo que mi conexión de internet se estaba yendo. De todos estos niños que salen aquí del huracán, ¿quién es el niño que está mejor nutrido? ¿Sí? Pues el niño que toma leche materna, ¿no? O sea, el niño que tiene el pecho es el menos vulnerable de todos estos, ¿sí? O sea, este es el niño que tiene mayores condiciones de seguridad, pero si le empezamos a dar fórmula en estas condiciones insalubres porque es gratis y me lo están regalando, pues sí, lo estoy poniendo en un mayor riesgo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos obliga o qué significa que México haya sido un país firmante del código? Pues bueno, la verdad es que es un compromiso de buenas intenciones, ¿no? Es un compromiso moral, pero no es vinculante para los estados miembros de la OMS. Es decir, no hay un organismo que asegure su cumplimiento de manera internacional, ¿sí? Entonces, la manera más eficaz de que se cumpla es que se lleve a cabo una legislación en cada país y en cada estado, ¿sí? Para que las disposiciones del código y de las asambleas se hagan ley en cada país. Entonces, ¿existirá una norma oficial mexicana que incorpore el código? Pues sí, fíjense que sí. Desde 2012, en norma oficial mexicana se incorporó, ¿sí? Se incorporaron algunos aspectos, pero pues dentro de quienes la participaron en cómo se iba a regular la promoción, pues están estos que están en rojo, ¿no? La Cámara Nacional de Industriales de la Leche, Abbott, Bayer de México, Danone de México, Mead Johnson, Nestlé, Wyeth, ¿no? Fueron quienes también dijeron, pues, ¿qué tanto nos vamos a cuidar entre nosotros, ¿sí? De cumplir los objetivos del código, ¿no? Entonces, esta norma nos decía que la vigilancia de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de cada estado, ¿no? Entonces, a cada quien hágale como quiera, ¿sí? Para ver que se cumpla. ¿Sí? Entonces, en esta reunión de 2016, en la que pedían que los profesionales de salud no recibiéramos muestras, ni nuestros congresos, ni nuestros colegios recibieran patrocinios para los eventos académicos, ¿sí? También piden de nuevo, ¿sí? a cada miembro, ¿sí? A que lleven a cabo la legislación adecuada, ¿no? Lo cual hubo un proyecto de norma oficial mexicana en 2018 que era para el fomento y protección de apoyo a la lactancia materna. Desafortunadamente, con el cambio de régimen, pues se quedó en proyecto y ya no se le dio un seguimiento y no está por ley todavía, pues bastantes recomendaciones de aquí que eran, pues que sí nos llevaban a proteger la lactancia, a diferencia de la norma anterior, ¿no? Sí, dentro de estas cuestiones que deberíamos de hacer todos los profesionales de la salud, sería tener un consentimiento informado, ¿sí? Acerca del uso de la fórmula. O sea, cada vez que vayamos a recetar fórmula, ¿sí? Aparte que pide que solamente se vendiera por receta médica, lo cual ya no se llevó a cabo, se firmara un consentimiento informado, que no se alcanza a ver, por supuesto, entonces aquí está ampliado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la carta de consentimiento informado tiene que tener el nombre de mi consultorio o de la institución, ¿sí? El lugar en el que se emite, la fecha, dice yo, la señora, con su nombre, refiero que la doctora o el doctor Pelos, como personal de salud de esta institución, me informó de los beneficios de la lactancia materna y los riesgos que existen en caso de que mi hija reciba alimentación con sucedáneos de leche materna.
y estoy consciente que niños y niñas que son alimentados con leche materna se enferman más frecuentemente de diarrea e infecciones respiratorias. Chéquense, ¿eh? Todo eso le tenemos que decir a la mamá antes de recetar la fórmula. Le voy a recetar la fórmula, pero sepa que se enferman más de diarrea e infecciones respiratorias. ¿Sí? Tienen más cólicos, estreñimiento y reflujo. ¿Sí? Tienen más riesgo de padecer enfermedades alérgicas. ¿Sí? Tienen más riesgo de ser obesos, padecer diabetes, presión alta e infartos cuando sean adultos. ¿Sí? Los niños y niñas prematuros que reciben alimentación con sucedáneos de leche materna tienen más riesgo de padecer complicaciones como enterocolitis necrosante, síndrome de muerte súbita del lactante o muerte de cuna. ¿Sí? Número 6, se debe mencionar en ese consentimiento informado, tenemos que poner cuál es el beneficio que se pretende alcanzar con respecto a la salud del lactante, ¿no? Entonces, decir, sí, yo receto aquí porque el beneficio es que la madre está bajo quimioterapia y no tiene una donadora de leche materna y necesita la fórmula, ¿no? Porque si tomara otra cosa sería peor, ¿sí? Entonces, eso también va incluido en el consentimiento informado, ¿sí? Que tiene que ir firmado si autorizo, ¿sí? Al doctor con tal cédula profesional a que prescriba esta fórmula, incluso con testigos. Esto se quedó a nivel de proyecto de norma. Realmente la implementación, aunque estuviera en la ley, así como la Constitución de Chiapas metió los derechos del niño y los objetivos de desarrollo del milenio a su constitución, pues también es letra muerta porque no hay quien le dé un seguimiento, ¿no? O sea, si ponen una reglamentación para que no haya saleros en las mesas, ¿dónde está la patrulla del salero, no? ¿Sí? ¿Dónde va a estar la patrulla de la fórmula? ¿Quién es el responsable, no? De que esto se lleve a cabo, pues es realmente complejo, ¿sí? Pero realmente tenemos que decir que a quién le toca esto, a quién le toca el seguimiento, pues nos toca a nosotros como órganos colegiados, ¿sí? Y como miembros del gremio, ¿sí? El proteger, seguir y hacer valer el código, ¿no? En esta gráfica, la plática se la van a quedar, ¿sí? Y aquí viene, en este estudio de las violaciones al Código Internacional, ¿sí? Refiere que la proporción de madres que recibieron recomendaciones de uso de sucedáneos, ¿sí? Fueron principalmente por el personal médico, ¿sí? Aquí esta primera columna roja, ¿no? Que llega como al 65%, ¿sí? Recibieron la recomendación del médico, fue quien recomendó el sucedáneo, ¿sí? Hablando de enfermeras o nutriólogos, ¿sí? Fueron menos del 5%, ¿sí? Hablando de la pareja, el pariente, el amigo, ¿sí? 35% u otros, ¿no? Entonces, aun cuando tendría que ser la excepción, pues viene siendo la norma, y a quién le toca esto, pues a quienes más lo recomendamos, ¿no? Sería el mensaje. Entonces, aquí realmente esta era mi diapositiva original del conflicto de interés, en lugar de la de la blanca palomita, pues realmente decir si tenemos o no un interés secundario por arriba de nuestro interés primario, ¿sí? Entonces, ya a muchos no nos queda claro de qué es esto del conflicto de interés, ¿no? No sé si alguien recuerda esto, ¿sí? O sea, esta era la famosísima, ¿no? Casa Blanca, que construyó Grupo IGA, que era el que hacía todas las carreteras, el sexenio anterior, ¿no? Finalmente sacaron un auditor, ¿no? Que dijo que no había ningún conflicto de interés, ¿no? Y el expresidente pues nos decía que no entendía, ¿no? Qué cosa era eso del conflicto de interés y que no había ningún problema, que a quien le di los contratos millonarios para hacer las carreteras le vendiera a precio de regalo a su esposa la mansión de la Casa Blanca, ¿no? ¿Sí? Y de todos los colores y de todos los sabores, ¿no? También podemos decir, pues yo no entiendo por qué es un conflicto de interés que la esposa del principal contratista del gobierno actual entre como ministra de la Corte, ¿no? Entonces, ¿cómo se define un conflicto de interés o qué es esto de conflicto de interés? Pues existe la definición. Un conflicto de interés, ¿sí? Se define como las condiciones que crean el riesgo de que los juicios o acciones de un profesional respecto a su interés primario tiendan a ser influenciados por un interés secundario. Entonces, ¿cuál es nuestro interés primario? Nuestro interés primario, ¿sí? Fue la primera diapositiva donde sacamos al prematuro integrándose a la sociedad como un niño y después como un adolescente y un adulto. Ese es nuestro interés primario, ¿sí? Puede estar influenciado por un interés secundario, ¿sí? El interés secundario, ¿sí? Que también puede ser legítimo, el interés secundario de decir, pues, hacer un negocio, ¿sí? Vendiendo fórmula, puede ser un interés legítimo, por supuesto que sí, pero no debe de estar ni poner en riesgo mi interés primario, ¿sí? Y entonces, cuando yo no explico los riesgos, ¿sí? De la fórmula
a una madre, a mis residentes, a mis internos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y solamente, y se pone como una opción, digo que la leche materna es mejor que la fórmula, pero que la fórmula es una opción, no estoy dando la información completa, ¿sí? Y estoy poniendo en riesgo mi interés primario, ¿sí? Que es el bienestar de ese neonato, de ese prematuro, ¿sí? Que se integre a la sociedad como un ser pleno, íntegro, feliz, ¿no? Entonces sí, todos estamos expuestos al conflicto de interés, ¿sí? Y no es lo mismo, ¿sí? Estar expuesto al conflicto de interés que corrupción, ¿sí? O sea, no vamos a decir, ah, sí, como dijo Lord Peña, ¿no? Decía, no, pues fue legal, ¿no? O sea, sí fue legal, sí, claro, no cayó en un crimen, sí, pero se incrementa el riesgo de corrupción al caer en el conflicto de interés o se pone en duda el buen juicio, la integridad, la independencia de los involucrados en este conflicto, ¿sí? Las asociaciones médicas, pues, algunas siguen al día de hoy, ¿no? O hace un par de meses, ¿sí? Teniendo esto que ya está prohibido desde 2016, ¿sí? Por la Asamblea Mundial de la Salud, ¿sí? Ya tenemos algunos ejemplos, ¿sí? En los cuales varias sociedades pediátricas o colegios pues ya han ido adoptando estas resoluciones, ¿no? La Asociación Chilena de Pediatría finalizó su vínculo con Coca-Cola, que ponía su propaganda en su papelería, en sus carpetas, ¿no? Les daba la libreta, ¿no? Te doy las libretas para tu congreso, ¿no? Y me dejas poner atrás la marca de mi fórmula, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues, la rompieron, estamos hablando del 21 de marzo de 2016, se llevó a cabo este rompimiento, ¿no? Sí, hace poco también, y estamos hablando de toda la industria alimentaria, ¿no? Hace poco vimos, sí, que la Asociación Mexicana de Pediatría, pues, estaba, además del Danonino y el Tang y varias cosas que promovía, pues, promoviendo alguna bebida, ¿sí? Y aquí les cuento, pues, un poquito de nuestra historia, ¿no? Como colegio de pediatría, ¿sí? En la que nos habíamos afiliado, no duramos ni un año, ¿no? Pero pues nos afiliamos a la Asociación Mexicana de Pediatría por las ventajas que nos ofrecía, ¿sí? Y pues bueno, ya distintos colegios se empezaron a deslindar de estos patrocinios. Aquí en Reino Unido se llevó a cabo la reunión internacional de la Academia Médica de Lactancia Materna, donde se deslindó el Colegio Real de Pediatras del Reino Unido, ¿sí? Se deslindó de la industria alimentaria, ¿no? Dijo que no iba a recibir no iba a recibir fondos o patrocinios de fabricantes de la fórmula, ¿no? En octubre de 2019. La verdad es que nosotros nos adelantamos a los británicos 2 meses. El Colegio de Pediatría de San Cristóbal de las Casas también emitió su comunicado el 15 de agosto, en el que pues dimos, después de tratar de tener un diálogo con la asociación acerca de la promoción de alimentos no apropiados para niños, pues dimos por terminada nuestra relación y dejamos de manera explícita en actas que no se aceptará patrocinio de las industrias de alimentos, no solamente de fórmulas, sino de alimentos infantiles para nuestro congreso de ese año, ni para cubrir los gastos de nuestras sesiones y eventos académicos. Y este es un reto que estamos hablando fuera del aire, ¿no? Antes de que empezara esto, estamos platicando, estaba la doctora Noemí, la doctora Chávez, estamos platicando acerca de que, pues sí es un reto, porque decimos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer un congreso? Perdón. ¿Cómo vamos a hacer un congreso si no tenemos a la fórmula, ¿no? Y esa es parte también del currículo no académico, que no está escrito en el plan curricular, pero desde la residencia nos enseñan que tenemos que recibir esos patrocinios, ¿no? Yo les comparto, a los residentes del Infantil de México y del Instituto Nacional de Pediatría, hacíamos anualmente el congreso, ¿no? Y de residentes, un año le tocaba al infantil, otro año al INP, ¿sí? Y cuando te tocaba, ibas en el R3, te tocaba organizarlo, ¿no? Y entonces ibas a la oficina del jefe de residentes y te llegaban a visitar los de las fórmulas, doctor, te decían, ¿no? Y entonces, a ver, cuente con tantos miles de pesos para su congreso, ¿no? Y desde ahí te iban educando, ¿no? Desde que se prendía el proyector del Instituto Nacional de Pediatría, ¿sí? En lugar de decir Samsung, decía Nestlé Nutrition, ¿no? No sé si sea el caso en alguno de los otros hospitales, ¿no? En lo que se calentaba la máquina, ya iba apareciendo, ¿no? Ahí la propaganda, ¿no? Entonces, nuestros mismos institutos están
están cayendo en este conflicto de interés, ¿sí? Se puede llevar a cabo acciones sin el patrocinio de las fórmulas, pues nosotros, y les digo, no es presunción, pero sí lo hemos hecho, ¿no? Hemos tenido 2 congresos bastante exitosos en San Cristóbal de las Casas, donde hemos tenido patrocinio de empresas locales. O sea, también hemos contado con la solidaridad de muchos médicos, como ustedes, ¿no? Aquí aparece el logo de la doctora Eira Pascual, ¿no? Aquí una audióloga de Tuxtla también, o de laboratorios, o de restaurantes, ¿sí? Empresas locales, ¿sí? Aquí un médico gastroenterólogo también de Tuxtla, Protecvac, una tienda de productos para bebés, agencias de viajes, ¿no? Dijeron, órale, le entramos con el patrocinio para que tengas tu congreso, ¿no? Entonces no es imposible, sí cuesta un poquito más, pero nos deja un poquito más tranquilos y también generamos, de alguna forma, también tratamos de generar un bienestar para las empresas locales de nuestra comunidad, ¿no? Y sí hemos tenido eventos de impacto, como esta capacitación que nuestro colegio, gracias al patrocinio de un consultorio de lactancia, de un restaurante, el Omelet, ¿no? O de un laboratorio local, ¿no? Pues invitamos a nuestro amigo el doctor Carlos Leal para capacitar a más de 300 agentes de salud, ¿sí? A nombre del colegio se hizo la capacitación de más de 300 agentes de salud de la zona altos para que aprendieran a usar un oftalmoscopio y detectar el retinoblastoma, ¿no? Detectar el reflejo rojo o blanco de la pupila, ¿no? Este es el Teatro Cebadúa y el doctor Leal, sin que participara la industria de la fórmula, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede, ¿no? Entonces, va otra vez, existe conflicto de interés entre esta meta, ¿sí? Y la meta también legítima de un negocio de la fórmula. Bueno, se queda para reflexión, ¿no? Se queda para reflexión, ¿sí? Si gustan escanear en este momento, pueden hacerlo. Yo sé que puede haber muchas preguntas y mi principal temor cuando me dijeron que me invitaban los subespecialistas, los neonatólogos a su sesión inaugural del ciclo, que estoy muy honrado y muy agradecido, a decir, a ver, con todas las preguntas que me puedan salir, ¿no? Entonces están los protocolos de la Academia Médica de Lactancia Materna, ¿no? Se pueden descargar, también están en español, ¿sí? Y entonces ahí pueden encontrar acerca de, ustedes son expertos y lo saben, de cuándo se debe de fortificar la leche materna, cuándo no, las indicaciones precisas, cuánto tengo que esperar que suba de peso un neonato, ¿sí? Cómo manejo la alimentación, cómo manejo un niño alimentado exclusivamente al seno materno, ¿sí? O con leche humana de donadora, cuando es un prematuro temprano o tardío, ¿no? Aquí están estos protocolos, ¿sí? Este es para que lo bajen de la página, y este otro es una liga de Drive, también si la quieren escanear, ¿sí? Donde dejo la clase, ¿sí? La ponencia de ahorita, ahí queda en PDF, y estos 2 protocolos, ¿no? Para la transición de la lactancia del prematuro con lactancia materna desde la USIN hasta su casa, ¿sí? Y también para los prematuros tardíos, ¿sí? O los que son a término precoces, ¿sí? ¿Qué cosas debemos de vigilar para no caer en la... Muchas veces utilizamos la fórmula como una red de seguridad, ¿no? Como decir, es que cómo me voy a arriesgar a mandarlo con leche materna y que regrese. Entonces viene bien especificado. Esto es algo que se sigue actualizando, ¿no? Estos son los más recientes, los pueden encontrar ahí. Y bueno, también los invito a darse una vuelta por la página de nuestro colegio. Ahí quedan las conferencias de nuestras sesiones académicas. Si nos autorizan, vamos a subir esta también, que se está grabando. También pueden pasar por ahí y echarnos un like, ¿no? Para que tengamos muchos likes y para que les lleguen las notificaciones de nuestros eventos. Pueden ver ahí también las pláticas. Tuvimos un simposio de lactancia materna en agosto de este año. Quedaron todas las ponencias ahí y pues también para recibir las notificaciones. Entonces, queda ahí mi participación. Les agradezco muchísimo la invitación y pues no sé si se quiera comentar algo. Estoy listo y dispuesto para los cebollazos. Gracias.
Gracias, doctor, por la ponencia. Pues nos queda claro que formamos parte nosotros de la forma de trabajar tanto en el medio privado como en nuestras instituciones. Luchamos día a día con este conflicto de interés en la meta que usted comentaba de lograr una mejor nutrición en esos pacientes, principalmente en los prematuros. Chiapas es un estado donde la mortalidad neonatal es muy alta y el porcentaje de pacientes prematuros y desnutrición en nuestras comunidades también está presente. Los hospitales, tanto de la Secretaría de Salud que atienden recién nacidos, el fomento a la lactancia materna en cuanto a la entrada de las leches en nuestras unidades está ahí presente. Y está la cantidad de pacientes que tenemos que a veces se nos olvida un poco en hacer hincapié en nuestra población, en poder fomentar esa lactancia. Hasta el momento, yo laboro en algunos hospitales y el único de los hospitales que nos están pidiendo son los hospitales bienestar, los hospitales rurales de atención, donde se nos está solicitando retirar las leches de nuestras áreas y fomentar con ello el contacto piel a piel del paciente al momento del recién nacido y para fomentar el apoyo a la lactancia materna en nuestras unidades. Hacemos la firma de ese consentimiento a nuestras mamás, explicándoles los riesgos y tratamos de evitar el fomentar el uso de algunas fórmulas y así evitar. Es muy complicado, verdaderamente es muy complicado. Se tienen que establecer en nuestras unidades, en los hospitales grandes del estado, medidas para poder fomentar la lactancia materna y retirar de las unidades el uso de las fórmulas lácteas. Claro, hay algunas que necesitan ser utilizadas por diversas condiciones en la patología de los recién nacidos, en los prematuros, pero verdaderamente son muy pocas y el hospital regional de donde también laboro, pues ha hecho su esfuerzo. Tenemos un área de un lactario donde hemos estado trabajando y eso está ayudando mucho a continuar con la mejoría de los pacientes prematuros en nuestras unidades. No sé, lo voy a dejar a ver si hay alguien que pudiese tener alguna pregunta para usted por aquí, doctora Claudia, si tiene por ahí en el chat o alguien alza la manita por ahí para ver si podrían tener una pregunta para el doctor Mas. Sí, pues agradecerle también al doctor todo su apoyo y su experiencia. Y pues sí, definitivamente para nosotros es muy importante el tener bien claro cuáles son mis indicaciones, mis contraindicaciones y mis complicaciones si voy a hacer uso de estos sucedáneos. Es responsabilidad nuestra como profesionales de la salud el manejarlos correctamente. Un sucedáneo no es solamente un sucedáneo, es un medicamento que tiene riesgos, que tiene beneficios y que obviamente debo de saber y debo de estudiar en qué momento voy a poderlos utilizar correctamente. A mí me queda pues el compromiso de estudiar bien y conocer completamente cuáles son mis riesgos para poder dar una buena información a los padres. Los padres son los primeros que te dicen, pues, el dale su fórmula, va a crecer mejor, va a estar mejor. Y pues ya lo hemos visto en los comerciales de la tele. Ay, mijita, pues si yo te daba, a los 3 meses te daba tu atolito con tu ciruela pasa para el estreñimiento, pero mejor háblale al pediatra. Y pues efectivamente a veces se está aumentando el uso de sucedáneos, la alimentación inicial del lactante también la está modificando de acuerdo a sus creencias y sus usos y costumbres. Y pues también eso lo tenemos que ver en nuestra región.
Aquí en la región de Los Altos, pues no me dejarán mentir el doctor Samayoa, mis compañeros pediatras, que pues estamos en una lucha constante con esto. Y pues por el otro lado tenemos el bombardeo de nuestras empresas, grandes empresas, que económicamente anteponen sus intereses antes que la salud y el bienestar de la población. Y pues sí, estamos viendo aquí en el chat y pues ahorita no nos han hecho alguna otra pregunta, pero pues ahorita es el momento que tenemos para poder expresar nuestras dudas. Sí hay muchas implicaciones legales para nosotros también. Efectivamente, la ley no se ha dado cuenta todavía de esto, pero en el momento que lo haga, híjole, nos vamos a poner muy apretados porque pues ahorita el Estado, el país necesita dinero. ¿Y de dónde lo va a sacar? De las multas. ¿Y cómo lo vamos o de dónde van a sacar esa cuestión económica? Pues saquen la multa al pediatra que indicó un sucedáneo sin estar justificado, sin estar verdaderamente sustentado. Y pues ni modo, tendremos que pagar las multas que son millonarias. Estaba viendo y haciendo las cuentas, prácticamente en la Ciudad de México, la multa por utilizar un sucedáneo de manera inadecuada es prácticamente de 1,000,000 de pesos, 1,660,000 y tantos mil, porque equivale a 1,000 y tantos salarios mínimos. Entonces, realmente, el que tenga en la cartera ese dinero, pues adelante, podemos seguir utilizando los sucedáneos a diestra y siniestra. Pero si no lo tenemos, también tenemos que cuidar nuestra economía. No vamos a estarnos exponiendo, pues, por algún uso inadecuado de estos sucedáneos. Y como dice el doctor, no estamos peleados con ellos. Simplemente tenemos que justificarlos, tenemos que sustentarlos y sobre todo protegernos legalmente de esto. Creo que no hay ninguna pregunta por lo pronto, ¿verdad? En el chat. No la hay. Doctor, pues muchas gracias por su participación. De veras estamos agradecidos por habernos aceptado estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto haber estado aquí con todos y platicando de algunas experiencias que pondremos en futuro, de ahora en adelante, un punto para nuestras actividades en la atención de nuestros recién nacidos en nuestros hospitales. Muchas gracias, doctor Miguel Maza. No tiene micrófono el doctor, ¿verdad? A ver. Ok, sí, ahí está. Ya está. Dije ya me cayó la censura. No, pues, no, igual, de la misma forma, sí, a veces no, pues, no sé, a lo mejor no es un tema de muchas preguntas porque no es un tema tan académico, ¿no? Pero sí, el llamado es a la reflexión, ¿no? Yo creo que podemos hacer este cambio a favor de a quienes nos debemos, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, ¿para quién estoy trabajando? Y reitero mi agradecimiento a la invitación, usted, doctor Idelfo, la doctora Chávez, por medio del doctor Samayoa, presidente del colegio, que también está de Pediatría de San Cristóbal de las Casas, que está por ahí presente. Los invitamos también a participar en nuestras sesiones. Les agradecemos mucho y creo que pues lo poquito que se pueda sumar, pues hace mucho. Entonces, gracias a todos. Y pues ahí queda la plática. De todos modos, si no escanearon la liga, se le envió a la doctora Chávez para que se las mande por el chat, para que puedan descargar la plática y esos dos protocolos que envié. Muy bien, muchas gracias, doctor. Entonces damos por terminado la sesión del día de hoy. Los esperamos en este mes próximo. Les avisaremos vía chat también a todos ustedes para que nos sigan acompañando
en las sesiones de la Sociedad de Neonatólogos de Chiapas. Muchas gracias, buenas noches a todos. Ya ahorita ya es muy tarde, ya creo. Esperamos volvernos a ver nuevamente. Gracias. Hasta luego. Pero gracias.